Hola, muy buenas tardes a todos y sean muy bienvenidos a este webinar creado por Megalabs con el aporte científico de Cardiología Hoy. Mi nombre es Cristian Garmendia, yo soy médico cardiólogo de Buenos Aires, Argentina, editor y parte del equipo de Cardiología Hoy, conjuntamente con el doctor Juan Pablo Costabel, la doctora Alfonsina Candielo y la doctora María Paula Dubzinski. Les comento que Cardiología Hoy es un diario digital de cardiología, el cual tiene un profundo compromiso por la formación académica continua. Y creemos en este caso que el intercambio con nuestros colegas es un pilar fundamental para lograr ese objetivo. En el día de la fecha vamos a tener el honor de contar con dos invitados de prestigio. A su vez vamos a tener dos charlas programadas. Uno de nuestros invitados es el doctor Mauricio Gauna. El doctor Gauna es médico farmacólogo de Rosario, Argentina. Y nuestro otro invitado de prestigio es el doctor Rubén Servián Campos. El doctor Servián Campos es médico cardiólogo, especialista en imágenes, formado en Jackson Memorial de Miami. Es médico del Instituto de Previsión, miembro titular de la Sociedad de Cardiología de Paraguay y, a su vez, el vicepresidente de la Fundación Cardiológica del Cardíaco. Para comenzar, me gustaría darles unas pautas técnicas para disfrutar mejor la reunión. Como verán, sus micrófonos están silenciados. Esto es con el objetivo de no saturar la plataforma. Sus dudas, consultas y comentarios van a ser bienvenidos y los mismos lo pueden realizar accediendo al menú de la barra inferior, de acuerdo a lo que señala la flecha roja. Por otro lado, si tienen algún inconveniente con el audio, pueden acceder al menú configuración de audio, de acuerdo a lo que señala la flecha azul en la barra de menú en la parte inferior izquierda. Ahora sí, para comenzar, me gustaría darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Mauricio Gauna. Mauricio, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, todo perfecto, muchas gracias. Mauricio, le agradecemos mucho de parte de Megalabs y Cardiología Hoy por contar con su presencia el día de la fecha. Bueno, muchas gracias, para mí también es un gusto poder hacer un aporte en esta actividad durante esta noche. Fantástico, Mauricio, le agradecemos y lo escuchamos con atención. ¿Cómo no? En primer lugar, bienvenidos a aquellos que nos conocemos hoy, aquellos colegas, un gusto para mí compartir con ustedes y también con quienes pudimos hace 2 semanas estar charlando, estar compartiendo también una jornada, nuevamente los saludo. En esta noche vamos a ver la actualización de mayo 3 del 2020 de la publicación original de la respuesta inmunotrombótica asociada a COVID-19 que realizamos junto con mi equipo de colaboradores en el mes de marzo, pero se imaginan que durante estas semanas han sucedido tantas cosas a nivel mundial que necesitamos justamente hoy compartir algunos datos importantes realmente de la actualización. Así que vamos a comenzar, vamos a la primera lámina, y me gustaría comenzar con esta pregunta. Fíjense que hasta febrero del 2020 nos planteábamos que estábamos en presencia de una neumonía viral, de únicamente una neumonía viral, con predominio intersticial, bilateral, realmente con un compromiso respiratorio muy importante. Pero sin embargo, quedaban algunos datos en el tintero y había ciertas circunstancias o ciertos pacientes en los cuales necesitábamos encontrar alguna información más acerca de qué era lo que sucedía. Fue así que en marzo de este año tuvimos la oportunidad de analizar muchos casos clínicos de pacientes fundamentalmente de España y de Italia, y poder llegar a la conclusión con los colaboradores de que estábamos en presencia de una respuesta inmunotrombótica, de una tormenta de citoquinas que llevaba en gran parte a una coagulación intravascular diseminada en muchos de estos pacientes. Pero les diría que hoy la pregunta me gustaría plantearla de esta manera: ¿neumonía viral, respuesta inmunotrombótica o ambas? O ambas, porque realmente esa es otra posibilidad. Vamos por favor a la siguiente lámina. Y fíjense que quiero comenzar con la fisiopatología.
¿Por qué me interesa tanto descubrir la fisiopatología de infección por COVID-19? Porque si interpretamos esto como una batalla realmente que tenemos contra el virus, es importante que podamos saber qué estrategia este virus utiliza, qué herramientas está utilizando, cuáles son sus pautas de movimiento dentro del organismo, qué mecanismos activa. ¿Por qué? Porque realmente mientras más entendamos la fisiopatología, eso nos va a permitir hacer un diagnóstico más precoz. Y si hacemos un diagnóstico más precoz, obviamente que ganamos tiempo. Pero no solo ese es el objetivo de una fisiopatología bien estudiada, sino también que nos abre la puerta para un tratamiento adecuado. Y cuando ya tenemos herramientas para un diagnóstico precoz y pautas terapéuticas lo más acertada posible, es como que tenemos ya una estrategia mucho más concreta, mucho más exacta y mucho más eficaz contra esta infección. Por eso, hoy traje para que analicemos a los diferentes pacientes infectados con COVID y podamos ver circunstancias que en cada uno de ellos puede suceder. Vamos a la siguiente lámina y fíjense que acá tenemos un virus que llega a nuestro organismo y nos genera tres posibilidades. Vamos a dividirlo por lo menos en tres posibilidades. La primera es el paciente que hace una respuesta linfocitaria correcta y logran generar anticuerpos en cantidades suficientes como para defenderse de tal manera que logren hacer una infección asintomática o síntomas leves. Entonces, este primer grupo vamos a pensar que son los que tuvieron una buena respuesta inmunológica haciendo formas asintomáticas o casos leves. ¿Por qué? Es multifactorial, puede haber sido que hayan tenido exposición previas a otros coronavirus y que de alguna manera una inmunidad cruzada hayan tenido y eso le haya servido para defenderse. La verdad que eso todavía lo estamos estudiando. El segundo grupo, como ustedes pueden ver, tuvieron una respuesta linfocitaria exagerada, descontrolada. Hicieron una activación macrofágica realmente muy, pero muy importante y que llevó a toda la activación inmunotrombótica que describimos en el mes de marzo, ocasionando el famoso RITAC, o sea, la respuesta inmunotrombótica asociada a COVID-19, mecanismo que hoy está más que documentado, que realmente formaba parte de la fisiopatología por la cual fallecían y siguen falleciendo muchos de estos pacientes. Pero el tercer grupo que quiero mencionar son aquellos en los cuales se observa una linfopenia importante. Ustedes saben porque han leído seguramente las estadísticas, la linfopenia también es un parámetro de mal pronóstico. Y en estos pacientes es muy probable que tengamos una acción directa del virus, ¿sí? Que el virus logre llegar a múltiples órganos y sistemas y de esa manera producir una lesión directa. Entonces, en esta noche me gustaría que podamos analizar qué tiene de importante cada uno de estos tres grupos, qué herramientas nos brinda desde el punto de vista diagnóstico y planteos terapéuticos cada uno de estos grupos. Comencemos entonces, vamos al primero de ellos. Fíjense que es el grupo de los pacientes asintomáticos o con formas leves. Todos saben que este es el grupo más frecuente. Del total de contagiados, podemos hablar que este se lleva aproximadamente un 80% del total de casos, pacientes asintomáticos o formas leves. Claro, desde el punto de vista del paciente contagiado, no tenemos una gravedad para este enfermo, porque realmente en realidad o son enfermos leves o ni siquiera hicieron sintomatología. Pero hay un dato importante acá. Estamos hablando de un virus que tiene un R sub 0
muy alto. El R0 justamente entre 3 a 5, eso es discusión, significa que el índice justamente de contagiosidad que este virus tiene es demasiado alto, demasiado alto. Y estos pacientes, aunque ellos no han hecho síntomas o tienen fiebres, estos pacientes contagian. Estos pacientes contagian. Por eso es muy importante diagnosticarlo a este grupo, hacer justamente el diagnóstico de certeza, poder confirmar que están infectados por COVID, porque imagínense que si tenemos 14 días de latencia, ¿sí?, de un periodo de incubación en el cual el paciente contagia, más varias semanas o varios días de una infección asintomática o con formas leves, eso hace que este paciente realmente sea uno de los elementos claves en la producción de esta pandemia. O sea, imagínense que con un R0,3 tenemos un paciente que va a contagiar a 3, esos 3 van a contagiar a 9, esos 9 a 27, bueno, y así podríamos continuar. Por eso es importante que a este grupo, aunque no tengan una forma clínica importante, podamos identificarlos, porque es importante que a los convivientes podamos estudiarlos, justamente estudiarlos, para poder tener identificado quiénes son los posibles sujetos que van a poder contagiar. Pero también nos interesa este grupo por otro motivo. Estos pacientes van a ser los mejores productores de anticuerpos. Y tengan en cuenta que es muy probable que a este grupo de pacientes tengamos que ir luego a golpearle la puerta de su casa para pedirle su plasma. Así que por eso es tan importante que identifiquemos a estos pacientes. No pensemos que porque tienen una forma leve o asintomática, los mandamos a la casa, que estén aislados y con eso alcanza, sino que es importante tenerlos identificados justamente por esta razón. Es muy probable que tengamos que luego llamarlos. En unos minutos voy a estar explicando con más detalle a qué me refiero. Pasemos al segundo grupo de pacientes. Este otro grupo es aquellos que hicieron la respuesta inmunotrombótica asociada a COVID, el RITAC, que hace 2 semanas pudimos explicarlo con varios de ustedes, pero hago igual un repaso súper rápido del tema. Fíjense que el virus ingresa, debería haber producido una respuesta linfocitaria correcta, pero no fue así. Algún defecto de citotoxicidad, probablemente por alguna predisposición genética, generó una respuesta celular linfocitaria descontrolada. Eso llevó a que tengamos niveles de interferón gamma muy altos, produciendo una estimulación macrofágica exagerada. Y esta hiperactivación macrofágica va a generar como mínimo 2 mecanismos: una respuesta inmune y una respuesta trombóticas. Ampliemos este punto específicamente. Fíjense, vamos a la lámina siguiente y veamos que la respuesta inmune, el macrófago que fue estimulado en exceso, va a producir una liberación de interleuquina 1, de interleuquina 6 muy alta, va a producir toda la tormenta de citoquinas que ya conocíamos antiguamente del síndrome de activación macrofágica. Y entre lo que va a suceder en este caso, fíjense que también va a haber una hemofagocitosis, los macrófagos se van a encargar de destruir células, esto justifica en gran parte la pancitopenia que también observamos en algunos pacientes, y entre todo lo que sucede, el macrófago va a producir hipersecreción de ferritina. Convengamos que la ferritina desde el punto de vista fisiopatológico no va a tener una gran trascendencia, pero sí lo va a tener desde el punto de vista diagnóstico, porque es un excelente marcador para el diagnóstico precoz de la activación macrofágica.
Pero ahí no termina el problema con el macrófago. Fíjense que también, si vemos la flecha de al lado, el componente trombótico, este macrófago produce secreción de factor activador del plasminógeno con una hiperfibrinolisis y también colabora en la activación patológica de la trombina. Todos saben que la activación patológica de la trombina, bueno, es justamente el mecanismo que dispara una coagulación intravascular diseminada. Todo este componente es muy simple poder diagnosticarlo en forma precoz con el dímero D elevado, ¿sí? Con el dímero D elevado. Entonces fíjense que tenemos ferritina alta y el dímero D también elevado, que van a ser dos elementos clave para el diagnóstico precoz. Pasemos entonces a la siguiente lámina, y es así que cuando con el grupo de colaboradores describimos el RITAC, decidimos armarlo de la siguiente manera. Los casos clínicos que nosotros analizamos, veíamos que eran pacientes que tenían diagnóstico confirmado de COVID-19, pero aquellos que presentaban algún síntoma respiratorio, aunque sea la sintomatología respiratoria, que cumplan, aunque sea uno, al menos uno de los siguientes criterios, ya podemos estar haciendo diagnóstico de esta entidad. Fíjense, dímero D elevado, la ferritina elevada, también una disnea de rápida progresión, una hipoxemia refractaria, algún tipo de fenómeno trombótico, que no necesariamente hablo de una trombosis pulmonar, sino puede ser una trombosis periférica también, algún tipo de trombosis, o que el paciente esté ingresando en shock. Cuando se cumplen estos criterios y hacemos diagnóstico de RITAC, la propuesta obviamente que fue tratar de frenar la tormenta de citoquinas, como en un momento lo vamos a estar explicando con algún inmunosupresor, y también bloquear el componente trombótico con anticoagulantes. Pero de eso hablaremos dentro de un momento. Vamos a la tercera forma, el tercer grupo. Vamos a la lámina siguiente. Y fíjense que hasta aquí tuvimos un primer grupo asintomáticos o formas leves. Un segundo grupo que hicieron la forma trombótica. Pero este tercer grupo es interesante porque cuando uno vuelve al cuadro original publicado en Wuhan, al estudio multicéntrico retrospectivo de los predictores de mortalidad, se encuentra que teníamos el dímero D elevado, la ferritina elevada, fueron datos que nosotros sacamos justamente para utilizarlos como diagnóstico, pero también se encuentran estos pacientes, los pacientes que fallecían, muchos de ellos tenían la LDH elevada y los linfocitos disminuidos. Ustedes saben que la LDH no es específica para nada, pero digamos que cada vez que hay un problema en el organismo y hay células que se destruyen, ahí está involucrada la LDH. Por lo tanto, aunque no sea específica de un síndrome en sí, nos indica que está habiendo destrucción de células. Si la LDH está alta, está habiendo destrucción de células. Y los linfocitos bajos, los pacientes que fallecían, muchos de ellos tenían una linfopenia importante. Entonces esto nos llevó a pensar dónde podría intervenir o qué papel fisiopatológico podría tener una linfopenia en una infección viral. Y la verdad que la respuesta muy complicada no era, ¿sí? Vamos a la lámina siguiente y veamos que, fíjense lo que sucede. Cuando hay una proliferación viral descontrolada, cuando hay una replicación viral descontrolada, asociada a linfopenia, obviamente la linfopenia de estos pacientes es multifactorial, hay varios elementos que la generan, pero tengan en cuenta que justamente pasa algo similar. ¿Saben con qué lo podemos comparar para entenderlo? Con la infección por HIV. Vieron que cuando el HIV comienza a activar las proteasas adentro de los linfocitos y comienza la replicación viral exagerada, ¿qué pasa? Consume los nutrientes del linfocito
y los destruye. Por eso ya hace más de 25 años que estamos acostumbrados a ver que en el paciente HIV, cuando aumenta la carga viral, cae el recuento de linfocitos CD4. Bien, en esta infección, aunque la linfopenia, como les digo, es multifactorial, tengan en cuenta que la replicación viral exagerada también colabora para esta linfopenia, generando, como pueden ver en este cuadro, una carga viral muy elevada. Claro, ¿qué sucede acá? Una carga viral elevada le permite a este virus acceder a múltiples órganos y sistemas. Esto lo suponíamos ya, pero cuando hace pocos días aparecieron los resultados de las autopsias que hicieron nuestros colegas en la zona de la Lombardía, en el norte de Italia, terminaron de confirmar todo lo que realmente suponíamos, ¿sí? ¿Qué dicen esos informes de autopsia? Bueno, entre otras cosas hablan de trombosis de vasos de pequeño calibre. Ya sabíamos que había trombosis de vasos de gran calibre porque lo vimos en las imágenes, en las TAC pudimos ver justamente, ver cantidad de casos, pero la trombosis de vaso de pequeño calibre, bueno, nos termina de decir que estos pacientes hacen trombosis arterial, trombosis venosa, trombosis de vaso de gran calibre y trombosis de vasos de pequeño calibre. Realmente no deja nada sin trombosar. Pero otro dato importante, que las autopsias de estos pacientes, el análisis ultraestructural, muestra que los neumonocitos tipo 2 se encuentran totalmente invadidos por el virus. La membrana de los neumonocitos, todos con COVID, uno al lado del otro, recubriendo la membrana. El citoplasma de los neumonocitos invadidos por virus. Vacuolas adentro de los neumonocitos también con cantidades de virus. Entonces imagínense que acá tenemos una invasión directa, un mecanismo directo del virus sobre una célula pulmonar. Y ya sabemos que si el neumonocito es atacado, nos vamos a quedar sin surfactante. El neumonocito tipo 2 destruido significa que no vamos a tener surfactante. Nadie va a cumplir la función de tensioactivo y el alvéolo se va a colapsar. Por eso realmente la respuesta a los respiradores era realmente pobre. Si no hay oxigenoterapia que permita solucionar justamente una hipoxemia en un paciente que tiene todo su sistema alveolar colapsado. Ya sabíamos que algunos pacientes tenían hipoxemia refractaria porque había trombosis de los vasos. Imagínense que en un pulmón, con una alteración de la relación ventilación-perfusión, con totalmente, no va a haber oxígeno que coloquemos que pueda solucionar esa hipoxemia. Pero acá tenemos el otro mecanismo también, que es la destrucción de los neumonocitos por parte del virus. Y fíjense también que hay otra flecha que dice que la carga viral elevada también le permite al virus diseminarse por todo el organismo, produciendo, junto con la coagulación intravascular diseminada, la falla multiorgánica. O sea que tenemos una falla multiorgánica justificada en gran parte por el componente trombótico, pero también por la llegada directa del virus. ¿Por qué me parece importante analizar todos estos elementos? Porque nos abre la puerta a las terapéuticas. ¿Sí? Y quiero redondear con, vamos a la última lámina, y fíjense que acá todo lo que estuvimos hablando, ¿qué mencionamos? Un primer grupo que eran asintomáticos o formas leves, un segundo grupo que fue importante la respuesta inmunotrombótica, y un tercer grupo con una diseminación importante del virus. Obviamente, estamos haciendo una simplificación. Ya todos sabemos que en la medicina nada es tan absoluto. Probablemente tengamos muchos pacientes en los cuales estos mecanismos se han encontrado superpuestos. Pero quiero ahora comentar esta lámina. Voy a comenzar con el componente inmune.
El componente inmune tiene por objetivo frenar la tremenda tormenta de citoquinas que este paciente tiene. Nuestra propuesta original en el trabajo de marzo del RITAC fue probar con el uso del metotrexate, por el hecho de que es una medicación económica, ampliamente conocida por la gente de reumatología, también por la gente de onco, pero es simplemente una propuesta. También tenemos anticuerpos monoclonales para actuar a este nivel, como el tocilizumab, por ejemplo, que son antiinterleuquinas, es otra opción. También algunas otras, se mencionó en algún momento el uso de la antigua talidomida, que se utiliza en episodios de activación macrofágica en activación de lepra. Pero realmente, si vamos a una medicación que todos conocemos, todos manejamos, son los corticoides, Por eso realmente este componente, la propuesta es usen lo que ustedes tengan, lo que ustedes manejen. Los corticoides a dosis alta, hablamos de 1 a 2 miligramos kilo día de prednisona o sus equivalentes, sería excelente también. El componente trombótico, nuestra propuesta original fue el uso de heparina de bajo peso molecular, lo más precoz que se pueda. Específicamente propusimos la enoxaparina, eso fue en el mes de marzo. En abril, el Hospital de Monte Sinaí también adhiere a la utilización de la enoxaparina que ya habíamos propuesto y agregan un anticoagulante oral de acción directa, sí, un antifactor 10, que es el apixaban, del cual ahora nosotros adherimos a la propuesta de ellos porque nos parece excelente. El apixaban es un anticoagulante de primera, con la comodidad extra, obviamente, de la vía de administración. Pero digamos que en cuestiones de eficacia, hablemos de un anticoagulante oral directo o enoxaparina, ambos van a tener una eficacia similar. Cuando nos vamos a la parte de arriba y encontramos el virus, fíjense que hay una flecha que le apunta al virus tratando de frenarlo con antivirales. ¿Y qué podemos hablar acá de los antivirales? Lógicamente, el hecho de que este virus tenga alguna similitud enzimática, que tenga alguna similitud con las proteasas del HIV, hizo que se abriera la posibilidad al uso de los IP, los inhibidores de proteasa, ritonavir, lopinavir, que algunos sistemas lo están utilizando. También el remdesivir, que es el otro antiviral que en este momento más se está mencionando para estos pacientes, también es una posibilidad. Les digo que como farmacólogo no puedo al día de hoy del remdesivir hacer una evaluación realmente si sirve o no sirve, porque encuentro de muchos estudios contradictorios, así que voy a reservar momentáneamente la opinión del mismo. Pero por último me voy a la última flecha que dice inmunoterapia. Y este elemento de la inmunoterapia, les digo que es clave, porque aquí vamos a tener, por un lado, las vacunas. Es indudable que las vacunas van a terminar siendo convengamos la solución, pero a largo plazo de esta pandemia. Porque en el escenario más optimista que podemos ver, hablamos de meses hasta tener una vacuna con una eficacia documentada, que podamos tener una producción masiva de vacunas y luego poder aplicarla a millones de pacientes en el mundo. Queda claro que es algo que a corto plazo no vamos a poder realizarlo. Pero, sin embargo, por supuesto que es una de las mejores opciones. Pero me gustaría mencionar que dentro de la inmunoterapia, algo que realmente hay que prestarle atención es la transfusión de plasma del paciente que se ha curado, la extracción de anticuerpos específicos del paciente que se ha curado. Hay varios equipos que en este momento lo están investigando, pero convengamos que es una terapéutica que ya tiene años, hasta en la gripe española en su momento se probó la transfusión de plasma.
Pero les cuento algo personal que me pasa a mí individualmente. Yo nací en la ciudad de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que es la cuna de la fiebre hemorrágica argentina. Ahí se encuentra el hospital con el laboratorio de virología humana del doctor Maistri, al cual tuve la de conocer personalmente, pero recuerdo que desde muy pequeño, cuando era muy pequeño, siempre escuchaba que quien había tenido fiebre hemorrágica debía donar sangre porque en su sangre estaban los anticuerpos para curar a la persona que se enfermaba. Obviamente eso quedó desde pequeño y después siendo grande, ya siendo médico, investigando, trabajando, estudiando, claro, entendí que si administramos justamente el plasma del paciente que se ha curado durante la primera semana de fiebre hemorrágica, bajar una mortalidad del 30% al 1%. Por eso realmente era la terapéutica que siempre se mencionaba. Pero extrapolando todo ese conocimiento, más aún hablando de un virus, en ambos casos, fiebre hemorrágica y acá del COVID, es la terapéutica que más rápido podemos implementar. Es cierto, la técnica no es simple, de la extracción hay que ver compatibilidades, títulos de anticuerpos, pero así todo es una de las más eficaces y más rápidas que podríamos implementar. Por lo tanto, realmente vale la pena también ir por ese camino. Y para redondear todo esto, me gustaría que ustedes se lleven esta noche tres conceptos, ¿sí? Tres conceptos que realmente me propuse transmitirles como... El primero de ellos, identifiquen al grupo de paciente asintomático de formas leves. Por dos razones. ¿Por qué contagian? Contagian. Y también porque probablemente tengamos que, como les dije, golpearles la puerta para pedirle que nos donen sus anticuerpos. El segundo concepto, hagan diagnóstico precoz del tratamiento lo más rápido que puedan para frenar la tormenta de citoquinas y bloquear este estado trombofílico que se ha generado. Así que diagnostiquen RITAC tempranamente y inmunosupresores con anticoagulantes, sea Pixaban, sea enoxaparina, lo que ustedes manejen. Háganlo precoz. Y el tercer concepto es que vayan también por el camino de la transfusión de plasma de los pacientes que se han curado, porque es una terapéutica eficaz, documentada y de la cual realmente vamos a tener un muy buen resultado. ¿Sí? Bueno, muy bien, hasta aquí era lo que quise traerles para compartirles en esta jornada. Les agradezco la atención que han prestado y por supuesto quedo acá a disposición de ustedes para las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias por la presentación, le agradecemos y queremos agradecerle de parte de Megalabs Cardiología Hoy por la interacción, las preguntas, comentarios y dudas que están plasmando. Vamos a intentar contestar la opinión en su totalidad. Si eso no puede ser durante la charla, vamos a dedicar unos minutos para la finalización. Para dar unos minutos a las preguntas de la audiencia, voy a darle la palabra al doctor Juan Pablo Costabel. Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí, acá estamos, Cristian. Creo que se me escucha bien ahí, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, gracias por la presentación, gracias a Mauricio. La verdad que es un gusto poder estar aquí reunidos entre todos y discutir este tema. Y Mauricio, la verdad que tu exposición, yo la había escuchado hace 2 semanas y ya estaba sorprendido por la información que nos mostrabas y hoy cómo has incorporado la nueva información que ha ido surgiendo. La verdad que es muy fácil de entender, es muy didáctico, así que te felicito. Voy a aprovechar para transmitirte algunas preguntas, Mauricio, que está haciendo desde la audiencia. Preguntan, vos hablaste de utilizar anticoagulantes y de utilizar inmunomoduladores de forma de antiinflamatorios. Preguntan si
antiagregantes plaquetarios podría ser una opción terapéutica o no. ¿Qué pensás, Mauricio? Probablemente sí colaboren. Lo que pasa es que es como que con la heparina o con los anticoagulantes directos es como que cubrimos todo, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de antiagregante, todos sabemos que van a colaborar para prevenir la trombosis arterial, ¿sí? Por eso, bueno, lo usamos en cardiopatía isquémica o en prevención de ACV trombótico. Es como que el anticoagulante en esta circunstancia realmente tan agresiva de trombosis, yo creo, adhiero más al uso de los anticoagulantes, lo cual no descarta que podríamos incluso asociarlos con antiagregantes, pero la verdad que es tan nueva la circunstancia que sinceramente no tengo una experiencia o un estudio para decirles si funciona, ¿sí? Así que en ese sentido yo creo que es más seguro el uso de la enoxaparina o el apixaban. Perfecto, Mauricio. Preguntaban también, vos hablaste de la transfusión de plasma de pacientes con anticuerpos y ya con carga viral indetectable. ¿Cuál te parece que es el momento para hacer eso? Si hay algún momento en la fase de la enfermedad o en la gravedad de la enfermedad para que se justifique el tratamiento. Bueno, también es un poquito complicada de responder. Yo diría que tendríamos que administrarlo al plasma en los pacientes que ya comenzaron a tener síntomas de gravedad, pero lo más precoz posible, por el hecho de que vamos a tener que jugar con lo precoz, pero no puedo administrarle plasma a todos porque lo estaríamos desperdiciando, pero tampoco puedo frenar tanto y perder tanto tiempo poniéndole plasma a un paciente que ya tiene una trombosis generalizada. Así que realmente yo no creo que podamos tener un parámetro súper exacto. Yo creo que vamos a necesitar el sentido común acá para ver a qué paciente administrarle plasma, pero indudablemente aquel paciente que esté desmejorando la administración de plasma de los anticuerpos, va a cambiar totalmente la historia para estos pacientes. Perfecto, Mauricio. Creo que, como vos decís, hay mucho tratamiento que por ahora depende del sentido común, de comprender la fisiopatología, y vos fuiste muy claro en eso. El doctor Rubén Servián, que pertenece a la Fundación de Cuidado del Corazón de Paraguay, primero le queremos agradecer a Rubén que esté ahí con nosotros. Segundo, también comentar que esta transmisión se está retransmitiendo a través del canal de YouTube de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, y hay más de 300 asistentes. Rubén, no sé si nos escuchas, si puedes activar tu micrófono, ¿tenés algún comentario, alguna pregunta para Mauricio? Sí, Juan Pablo, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, en primer lugar agradecer a los colegas de la Sociedad de Cardiología Argentina y a Juan Pablo y a todo el laboratorio Megalabs por esta oportunidad de confraternizar con todos los colegas de Latinoamérica prácticamente, porque estamos para varios países. Me pareció muy interesante y brillante la presentación de Mauricio, ¿verdad? Que con estos nuevos hallazgos a partir de las autopsias del grupo italiano, también español, ha venido a modificar sustancialmente lo que es el tratamiento actual en COVID, ¿verdad? Inicialmente íbamos con un cuadro infeccioso inicial que luego fue mirando, y sobre todo los casos importantes, los casos graves, el fenómeno trombótico inflamatorio, que sin lugar a dudas tiene un papel preponderante en el desenlace del paciente, ¿verdad? Entonces, en base a esto, hoy día, identificando los grupos, así como Mauricio lo ha descrito, sería muy importante también ver en qué momento ser más agresivo y cuándo empezar una terapéutica
ya preventiva o inclusive en anticoagulantes de dosis terapéutica. Entonces, Mauricio, el segundo que estás describiendo, en un paciente apenas empiecen los síntomas más llamativos o indician empeorando, entonces ser agresivo ya en esa etapa con el paciente, iniciando ya el tratamiento con corticoides, anticoagulantes. Entonces esa es lo importante de tener en cuenta y ver cuándo actuar precoz. Sí, excelente, totalmente de acuerdo. Sucede que con los anticoagulantes nosotros podemos arrancar precoz, o sea, podemos arrancar lo más precoz que se pueda, porque disponemos de enoxaparina, la mayoría dispone de apixaban. El tema con el plasma es que no va a abundar el plasma del paciente donante. A ese va a haber que racionalizarlo muy bien. Ese es justamente el punto problemático, porque si a todos los pacientes podríamos administrarle plasma, sería lo ideal. Apenas se diagnostica, directamente ponerles anticuerpos. Yo recuerdo que en la fiebre hemorrágica, cuando había más pacientes, ahora son muy poquitos los casos hemorrágicos, porque obviamente está la vacuna, pero cuando había casos en mi ciudad, apenas se diagnosticaba la fiebre hemorrágica, inmediatamente iba el plasma. Pero eran pocos pacientes, ¿sí? Diferentes pacientes, 2 pacientes por semana, 3 pacientes, 1 paciente al mes, entonces no había problema. Pero claro, acá nos encontramos con una situación de miles de pacientes y realmente no va a haber plasma que alcance. Por eso creo que el sentido común nos va a obligar a pensar, bueno, en qué paciente realmente hacerle plasma y en cuál podríamos de alguna manera tratarlo o mantenerlo de otra forma. Recordamos también, Mauricio, que para el tratamiento de un paciente se requiere la donación de varias personas curadas para poder administrar plasma, no es una relación Claro. 1 a 1, con lo cual es más difícil, ¿no? Claro, Sí, sí, seguro. Y no todo paciente que tuvo la enfermedad va a servir, porque hay que ver qué títulos de anticuerpos generó ese paciente. Por eso realmente acá, a corto plazo, no vamos a tener una cantidad enorme de plasma. Así que sí, realmente va a haber que racionalizarlo. Por eso quien hizo la pregunta de a quién administrárselo, bueno, obviamente es una gran pregunta, pero yo creo que vamos a tener que usar, como vos decías, realmente el sentido común para específicamente para el plasma. Mauricio y Rubén, si les parece, pasamos a la segunda charla en donde abordamos específicamente el tratamiento anticoagulante para la trombosis, para la prevención y el tratamiento, y después lo seguimos discutiendo. ¿Cómo no? Perfecto. Si hablamos de trombosis, como con Mauricio anteriormente, la evidencia de que se produce trombosis a nivel microvascular la tuvimos en el último mes, diría, no era una información que teníamos desde el principio. Por eso, la verdad es que la primera vez que nosotros escuchamos la teoría de Rittak, nos sorprendimos, y la verdad es que hoy cada vez hay más evidencia que apoya la teoría Rittak. En ese momento, cuando Mauricio y su colega la presentaron, el uso de anticoagulación parecía una cosa que no tenía un sustento suficientemente histológico, y hoy podemos ver que sí, que evidentemente en los pacientes se puede ver esta trombosis a nivel microvascular, y que también vemos trombosis a nivel macrovascular. Cuando se hacen las tomografías para los pacientes y se utiliza contraste, en las angiotomografías cada vez es más frecuente los reportes de casos de trombosis a nivel pulmonar. Si uno analiza específicamente los casos que se han visto y se han reportado en centros de Holanda, se puede ver cómo la tasa de trombosis casi llega al 30 o 40% en algunos casos, sobre todo en los casos que están más graves. Y esos casos no tienen un justificativo en sus características basales para
pensar en que la trombosis tiene que ver con una fuerte predisposición previa, sino que parece ser todo secundario al mismo proceso inmunoinflamatorio trombótico, como contaba Mauricio recién. Es interesante que uno diría que toda la vida hemos visto que los pacientes graves y los pacientes graves con distrés respiratorio y con síndromes inflamatorios sistémicos tenían más trombosis que el resto. Sin embargo, cuando se ve y se comparan las tasas de trombosis en pacientes que tienen un distrés asociado a COVID versus distrés no asociado a COVID, se puede ver que las tasas reportadas históricamente llegan al 6, 7, 8%, y en el caso de COVID las tasas llegan al 18%. Y lo otro que también es llamativo, que cuando analizamos el tipo de trombosis que se ven en COVID las trombosis son mucho más prevalentes a nivel pulmonar, casi el 90% de las trombosis son a nivel pulmonar, a diferencia de lo que pasa en otro tipo de paciente. Entonces, pensar que la trombosis es puramente algo común a los síndromes inflamatorios sistémicos y a los distrés respiratorios, parece que nos estamos quedando un poco corto con la explicación. Como dijo Mauricio anteriormente, en toda la serie se puede ver que los pacientes más graves con COVID tienen mayor alteración de todos sus parámetros trombóticos. Una reducción de su aumento plaquetario, un aumento de los valores de dímero D, que hablan de una mayor activación de la cascada de la coagulación, un aumento del tiempo de trombina, que habla también de un mayor consumo de esa trombina. Si analizamos los pacientes que sobreviven a COVID versus los pacientes que no sobreviven a COVID, se puede ver cómo en los sobrevivientes el KPTT es más corto, al contrario es lo que pasa con los que han fallecido, el dímero D es más largo, hay aumento de las concentraciones de dímero D, aumento de las concentraciones de los productos de degradación de la fibrina, una reducción de las concentraciones de antitrombina, o sea, todo lo que marca una fuerte activación de la cascada de la trombosis. Esto es interesante, es el grupo de Tang de China, que muestra que los pacientes que han sobrevivido a una infección por COVID tienen valores de dímero D francamente más bajos que los pacientes que han fallecido, y los valores de dímero D no solamente marcan mayor riesgo de mortalidad asociada a COVID, sino que a medida que aumenta nos habla de mayor proximidad de ese evento. Y lo mismo pasa con el tiempo de trombina, es decir que básicamente los dos marcadores, el tiempo de trombina, el dímero D, el recuento plaquetario, el fibrinógeno y los productos de degradación del fibrinógeno, son los que nos están marcando cuán activada está la cascada trombótica, en este caso más allá de la cascada inmunológica que contó antes Mauricio. Si uno piensa, y preguntábamos en la semana, ¿cómo llega el virus a producir esto? Bueno, más allá de lo que dijo Mauricio, ya sabíamos con el SARS original, el de distrés respiratorio asiático, cómo la activación que produce el virus, tanto a nivel de linfocitos, como a nivel de los neutrófilos, como a nivel de los monocitos, produce unas interacciones a distintos niveles de la cascada de la coagulación y a distintos niveles de la cascada plaquetaria, con lo cual todo eso conlleva a la formación de trombo. Y ese trombo es razonable que ocurra principalmente en el pulmón y no en otras áreas del cuerpo, porque la infección y la inflamación está primordialmente a nivel pulmonar. Entonces es razonable, como lo contaba antes Mauricio, y realmente le doy el crédito porque han sido unos precursores en esto, en decir que evidentemente hay un fenómeno trombótico local y no es necesariamente una tromboembolia, como pensamos cuando vimos los primeros casos asociados al reposo prolongado de estos pacientes. Ya sabíamos del coronavirus, del primer coronavirus, del asiático, cómo se produce un desequilibrio importante entre los factores protectores que tiene el pulmón, los factores que favorecen la fibrinolisis y reducen la trombosis, y frente a la infección bacteriana, los factores que favorecen la trombosis y los que favorecen la inflamación están aumentados, y los que favorecen la fibrinolisis claramente están disminuidos, y eso lleva a todo el fenómeno. Evidentemente, algún rol juega los factores inflamatorios en sí mismos, algún rol juega la cuestión predisponente del paciente y la respuesta del paciente, porque no cualquier paciente termina siendo un cuadro severo de COVID.
Si analizamos el beneficio de la anticoagulación, la primera información también vino de China, del grupo de Tang. El grupo de Tang analizó pacientes que habían recibido anticoagulación y analizó cómo fue su mortalidad a los 28 días y vio una fuerte tendencia, aunque no significativa, a que aquellos pacientes que recibieron heparina por al menos 7 días tuvieran una reducción de la mortalidad, aunque no fue significativa. Es decir, el tratamiento anticoagulante para absolutamente todos los pacientes no parece tener evidencia de ser beneficioso. Eso es una de las cosas que siempre nos preguntamos. ¿Anticoagulamos a todos? Bueno, en las preguntas que se hacían mientras hablaba Mauricio, alguien contó el caso de cómo la anticoagulación pudo tener efectos adversos con efectos hemorrágicos. Y tener una hemorragia en este tipo de pacientes probablemente no pueda ser tolerada, la transfusión va a producir más inflamación, la disponibilidad de transfusión está limitada y eso es un gran problema. Así que tenemos que buscar ese equilibrio. Entonces, definitivamente, para todo el mundo en dosis de anticoagulación no parece ser lo más sensato. ¿Qué es lo que hizo el grupo de Tang? Analizó estos parámetros que el grupo de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia definió como coagulación intravascular asociada a sepsis, o SIC. ¿Cuáles son los parámetros? Finalmente son los mismos que analizábamos recién. El recuento plaquetario, fíjense cómo menos plaquetario, el INR o el RIM, y acá no es que estamos monitoreando el RIM de un paciente que está recibiendo anticoagulación, sino que estamos viendo las alteraciones del RIM espontáneo. Más alterado el RIM, más punto suma. El daño de órgano multiorgánico produce también suma, y evidentemente cuando suman más de 4 puntos, eso define un fenómeno llamado coagulación intravascular asociada a sepsis. Y acá sí se ve que el uso de la anticoagulación en los pacientes que cumplen estos criterios redujo significativamente la mortalidad. Fíjense el odds ratio de 0.37, eso significa 63% de reducción de la mortalidad, 64% de mortalidad en los pacientes no tratados, 40% de mortalidad en los pacientes tratados, 24% de reducción absoluta de la mortalidad. Esto parece mucho para ser debido. Este gráfico nos pareció interesante ponerlo porque, fíjense, definitivamente la presencia de criterios de coagulación intravascular asociada a sepsis es uno de los factores que predice la respuesta y el beneficio de la anticoagulación. Y el dímero D, por otro lado, cuanto más alto está, también más predice. Desde el punto de vista estadístico, lo que nos muestra es que cuando el dímero D supera los 6 puntos, las 6 veces el valor normal, ahí es donde lleva a un aumento significativo del beneficio de la utilización de la anticoagulación. Si nos sirven los anticoagulantes, bueno, es interesante, ya hace mucho tiempo que nosotros sabíamos que los pacientes que reciben anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular podrían estar beneficiándose no solamente del efecto anticoagulante, sino también de un efecto antiinflamatorio. Y son conocidos los mecanismos por el cual las heparinas de bajo peso molecular reducen la inflamación, porque alteran las selectinas, y eso tiene que ver con la migración de los leucocitos, alteran todas las integrinas que tienen que ver con el movimiento de los glóbulos blancos en sí, favorece la permeabilidad, reduciendo la permeabilidad de la membrana y la migración de los neutrófilos. Entonces, definitivamente es esperable que las heparinas de bajo peso molecular tengan un efecto antiinflamatorio. La pregunta que muchas veces nos hicimos es si los anticoagulantes directos tienen efecto antiinflamatorio, y hay fuertes hipótesis que avalan de que los anticoagulantes directos también tienen mecanismos antiinflamatorios, a lo mejor no tan potentes como los de la heparina de bajo peso molecular, pero el mismo mecanismo, ya sea de inhibición del factor 10A, como ocurre con apixaban y con rivaroxaban, así como las antagonistas de las trombinas, como ocurre en dabigatran, producen una reducción de las citoquinas proinflamatorias. Eso se ha visto a nivel de inflamación aterosclerótica y de placa aterosclerótica con reducción de vulnerabilidad de placa, y también genera un efecto antiagregante plaquetario que ya era conocido. Así que podrían tener su utilidad en ese punto. Si analizamos específicamente los beneficios de los anticoagulantes directos en pacientes con trombosis a nivel pulmonar y alta carga protrombótica, nos pareció interesante mostrar lo que ocurrió en el reciente trabajo publicado Caravaggio, en donde pacientes con cáncer
y no es que estemos hablando de algo distinto de COVID, sí, definitivamente, pero el estado protrombótico a lo mejor es similar. Y fíjense lo que pasó en cáncer, donde nosotros siempre creíamos que las heparinas de bajo peso molecular eran cáncer, cuando se comparó a Apixaban contra el estándar de tratamiento de dalteparina, se pudo ver que Apixaban tuvo una reducción en números absolutos de la tasa de embolia recurrente, aunque no significativo, y definitivamente logró la no inferioridad con números absolutamente más bajos. Y si analizamos específicamente el mayor impacto que tiene utilizar directo frente a heparinas de bajo peso molecular, fíjense que el mayor impacto está en la recurrencia de la trombosis a nivel pulmonar, y eso podría ser algo que nos interesa particularmente en este tipo de pacientes. En cáncer, en pacientes con alto riesgo de hemorrágico, Apixaban no aumentó los eventos hemorrágicos. Es decir, que todo esto alienta la utilización de anticoagulantes directos, y creo que con toda esta información es que la gente de Mount Sinai en Nueva York genera este primer algoritmo, que cuando se publicó, muchos colegas tuvieron reticencia y reflexiones negativas hacia él. Pero fíjense qué es lo que terminaron haciendo. Algo que después de toda esta charla creo que es bastante razonable. Se analizan los pacientes con COVID, los pacientes con COVID moderado o severo, no el paciente con COVID que puede ser manejado de manera ambulatoria, sino el paciente con COVID que tiene un grado inflamatorio y una desaturación significativa. ¿Qué es lo que se analiza? El riesgo del paciente con COVID. Analizamos en definitiva esto, parámetros inflamatorios y parámetros de dímero D. Si los parámetros inflamatorios y de dímero D no están muy elevados, ¿y qué significa muy elevado? Bueno, parece que muy elevado es un dímero D 6 veces el valor normal. Si el valor normal de mi laboratorio es 0.5, será 3.0. Si el valor lo expresamos en otras unidades, será 3000 en el caso de que nuestro valor de corte sea 500. Y ya no ajustamos por edad del paciente. Fíjense que cuando los parámetros inflamatorios no están altos, lo que ellos proponen es profilaxis, que es lo mismo que estaba proponiendo hace 2 o 3 meses ya Mauricio. ¿Y con qué profilaxis? La profilaxis va con heparina de bajo peso en dosis de 40 miligramos día, o con la utilización de Apixaban 2,5 miligramos cada 12 horas, como es la profilaxis. Y a pesar de que no tenemos fuerte evidencia para utilizar directos en profilaxis intrahospitalaria, parece razonable usarlo. Y lo que nos pasa en COVID es que vamos a tener que utilizar tratamientos que parezcan razonables, porque si esperamos a tener evidencia en esto, los pacientes van a seguir sufriendo las consecuencias del COVID. ¿Qué es lo que propone este grupo cuando los pacientes tienen parámetros inflamatorios altos y dímero D alto con parámetros trombóticos muy altos? Bueno, admitir a los pacientes en unidades de cuidados críticos y evaluar cuál es su clearance de creatinina. Si tu clearance de creatinina está bien, entonces prefieren utilizar heparinas de bajo peso molecular. Pero si su clearance de creatinina está alterado, o el paciente está en falla renal, en donde las heparinas de bajo peso molecular pierden toda su predecibilidad farmacocinética, recomiendan la utilización de Apixaban porque es el anticoagulante directo con menos dependencia de la función renal, y por eso ellos deciden elegir Apixaban. Si el paciente está tan crítico que necesita asistencia respiratoria, accesos venosos centrales, venopunturas repetidas, recomiendan la utilización de heparina en goteo, y creo que de esa manera lo que están teniendo es una posibilidad de interrupción de la anticoagulación en caso de que se produzca un sangrado. Y todo parece bastante razonable. Y esto que apareció primero en Mount Sinai, hoy lo podemos ver en otros protocolos que manejan otros centros con características similares. Otra vez lo mismo. Se preguntan en el grupo de Montefiore cuál es el recuento plaquetario, cuál es su nivel de hemoglobina, si hay evidencia de sangrado o no hay evidencia de sangrado, y ahí analizar su valor de dímero D. Caen en lo mismo. Si el dímero D está normal, hacer profilaxis. Si el dímero D está alterado, directamente usar anticoagulación. ¿Y por qué utilizar anticoagulantes directos? Bueno, definitivamente el anticoagulante directo tiene el beneficio de que no requiere el monitoreo terapéutico, como sí lo puede requerir la heparina sódica, y puede requerir la heparina de bajo peso molecular cuando la función renal está alterada. Y ahí, entre paréntesis, es importante recordar que más del 60% de los pacientes que sufren COVID tienen la función renal alterada. Entonces es razonable utilizar un anticoagulante que tenga menos interacción con la función renal,
y entonces eligen profilaxis o dosis de anticoagulación según los niveles de dímero D y el estado protrombótico. Recuerden también que apixaban se administra por vía oral como el resto de los anticoagulantes directos y evita de esa manera la necesidad de una administración subcutánea y la necesidad de un encuentro más entre el enfermero y el médico y el paciente, con lo cual el riesgo de contagio. Sí es importante recordar que todos los anticoagulantes tienen interacciones con algunos de los medicamentos que vamos a utilizar para el tratamiento antiviral o antiinflamatorio, fundamentalmente si seguimos utilizando el lopinavir, ritonavir, a pesar de que no hay una fuerte evidencia para utilizarlo, en muchos lugares se sigue utilizando este antirretroviral y hay que saber que los antagonistas de la vitamina K con un medicamento que tiene una fuerte inhibición del citocromo están francamente alterados en cuanto a su metabolismo. Lo mismo pasa con dabigatran, lo mismo pasa con edoxaban y lo mismo pasa con rivaroxaban. Y en el caso de apixaban, si se usa lopinavir, ritonavir, las dosis tienen que ser reducidas. Entonces creo que estas razones han llevado a que encontremos en común que la apixaban, por la administración diaria oral, por la administración, por el menor riesgo hemorrágico, por la menor afectación de interacción con lopinavir y ritonavir, y por la menor interacción con el riñón y el hígado, sea el anticoagulante que se elige. Y para ir terminando, creo que es importante no solamente que pensemos en anticoagular a nuestro paciente cuando tiene criterios trombóticos altos, sino que también pensemos en la profilaxis una vez que el paciente sale de esa situación tan grave protrombótica. La profilaxis con enoxaparina ha demostrado en pacientes críticos posalta reducir los eventos trombóticos en los primeros 45 días, y lo mismo pasa con los anticoagulantes directos, que reducen los eventos trombóticos cuando uno hace profilaxis extendida posalta en pacientes de alto riesgo. La recomendación más razonable sería que en pacientes añosos, con historia de cáncer o trombosis pulmonar o trombosis venosa, con factores de riesgo altos durante su internación, fundamentalmente volvemos a lo mismo, dímero D alto, en ese tipo de pacientes en los cuales el reposo probablemente ocurra, vamos a tener que utilizar profilaxis extendida con anticoagulante directo o con heparina de bajo peso molecular durante los próximos 45 días. Para concluir, creo que podemos decir que la trombosis de la macro y la microvasculatura es un hecho que definitivamente ocurre en los pacientes con COVID. No tenemos claro aún si los pacientes más graves tienen más trombosis o la trombosis hace que los pacientes sean más graves y tengan peor evolución. Definitivamente hay una asociación entre marcadores bioquímicos y ocurrencia del evento trombótico. La anticoagulación definitivamente juega un rol en el tratamiento de estos pacientes y hay que elegir a cuál. La elección del anticoagulante dependerá de la función renal y de la estabilidad clínica, y si el deseo de interacción o no interacción con ese paciente, y finalmente consideremos no solamente la anticoagulación, sino la profilaxis extendida los 45 días post-alta de nuestro paciente. Y ahí tenemos unos minutos para la discusión. Hay algunas preguntas de la audiencia. Hay una pregunta que me pareció interesante, donde dice que se han visto signos de isquemia cerebral en pacientes graves, que hace que pacientes no se recuperen y que pierdan la conciencia. Sí, podría deberse a microtrombosis cerebral, y ahí diría que se han visto signos de microtrombosis cerebral y se han visto signos también de trombosis en arterias de mediano calibre como cerebral media, intracraniana, en pacientes jóvenes. Inusitadamente. Hay un reporte que se publicó en New England la semana pasada que muestra una secuencia de pacientes con menos de 55 años y trombosis cerebrales y accidentes cerebrovasculares extensos que se trataron con anticoagulación. Varios de ellos tuvieron recuperación, así que parece que la trombosis en la macrovasculatura no solamente ocurre en el pulmón, sino también en otros vasos. Rubén, ¿tienes algún comentario o alguna pregunta para hacer? Sí, aquí en el auditorio en Paraguay me han solicitado que pregunte, ¿verdad? El uso del interferón, qué aplicación tiene y si es factible también incluir en la terapéutica contra el COVID, ¿no?
Mauricio, ¿querés opinar sobre la utilización de interferón en este tipo de pacientes? Ahí está. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Realmente no creo que el interferón, a pesar que sabemos que es un inmunomodulador, no creo que tenga una utilidad en COVID. Hasta lo que yo sé, nadie pudo documentar que realmente tenga una respuesta positiva. Obviamente, siendo un inmunomodulador, hubiese sido interesante si hubiésemos tenido más tiempo poder hacer estudios con interferón, pero hasta el día de hoy no es una terapéutica que, por lo menos hasta lo que yo sé, podamos implementar y que realmente sea útil. Mauricio, aquí te preguntan... perdón, Rubén, adelante tú. Otra acotación, digamos. Aquí en Paraguay, nosotros estamos saliendo de una epidemia bastante importante también de dengue, ¿verdad? Que hasta la fecha aún se siguen dando casos en un número considerable. También hemos visto que casos de dengue grave con miocarditis, con un distrés respiratorio importante, con shock séptico, también con una importante mortalidad, ¿verdad? Se menciona aquí en nuestro medio la probable asociación con el COVID en cuanto a una inmunidad cruzada, digamos, ¿verdad? Ustedes no pensaron en esa posibilidad ahí, considerando que aquí en Paraguay tenemos 10 muertes nada más, digamos, ¿verdad? Y tenemos ya un número significativo de casos positivos y muchos pacientes que se están recuperando bien y con pocas internaciones, digamos, ¿verdad? Entonces nos está llamando la atención de que por qué tan pocos casos graves, digamos, ¿verdad? Y sí, creo que el 60% de la población paraguaya tuvo dengue en corto plazo, digamos, ¿verdad? Sí, yo no creo que haya una... perdón, no sé si... No, por favor, Mauricio. Yo no creo que haya una inmunidad cruzada, porque son dos virus demasiado diferentes. O sea, en el dengue estamos hablando de la familia de los flavivirus y acá de los corona. Realmente no creo que sea ese el factor por el cual están teniendo menos mortalidad. Me inclinaría más tal vez a una predisposición genética favorable a no tener tanta mortalidad de COVID, pero no creo que sea relacionado al dengue. Pero la verdad, lo estoy respondiendo con conocimiento previo. No tengo un estudio para poder decir con certeza de que sea de esta manera, pero a simple vista no encontraría una asociación en el tipo de inmunidad que podría ser común a ambas infecciones. Acá Mauricio hacen un comentario en línea de un estudio que podría mostrar una serología cruzada entre el coronavirus y el dengue, y de alguna manera eso generar protección. En ese sentido también apareció mucha información en relación a si la BCG, la vacuna, podría ser un efecto protector, en base a un análisis estadístico que mostró que en aquellos países en donde la vacunación era obligatoria y hace años, eran los que tenían una significativa menor tasa de eventos graves. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, en el caso de la BCG sí lo estudié con detalle. El estudio del dengue que vos mencionás lo desconozco totalmente, por eso no podría opinar. En el de la BCG sí, y tiene muchísimo sentido estadístico y fisiopatológico, porque obviamente al recibir la BCG, los macrófagos alveolares podrían estar preparados con otras armas para enfrentar el COVID.
Así que realmente podría tener sentido, tal vez no por el tipo de anticuerpos, sino por la respuesta a la primera llegada del virus a pulmón. Es muy llamativo lo de la BCG cuando uno compara. Hay dos situaciones que realmente a todos nos llamaron la atención cuando vimos el Atlas Mundial de la BCG, que es el caso de Portugal y de Ecuador, justamente, donde se veía el contraste con sus países vecinos. Y era incuestionable la política de salud respecto a la Administración Universal de BCG y la cantidad de mortalidad por COVID. En ese caso sí, yo creo que los datos son bastante contundentes. Obviamente no nos abre una puerta para la terapéutica inmediata, porque ¿qué vamos a hacer? O sea, vacunar con BCG, o sea, no creo que nos abra una puerta en lo inmediato, pero sí es muy llamativo que los países que no tuvieron una política de administración universal de BCG han tenido un porcentaje de mortalidad por encima de la media a nivel mundial. Eso sí es llamativo. Mauricio, ahí hay una pregunta también que habla del tema corticoides. Hay un reciente metoanálisis que incluyó estudios de pacientes con COVID, pero son pocos, estudios de pacientes con SARS-CoV-1, que muestra que pareciera que el uso sistemático de corticoide no fuese beneficioso. A lo mejor hay que elegir también a qué paciente indicarle corticoides, ¿no? Sí, seguro. Por eso ninguna de estas terapéuticas es universal. De ahí que nosotros, por eso la insistencia, de ahí que insistimos en diagnosticar el síndrome de respuesta inmunotrombótica. No todos los pacientes hacen esta respuesta inmunotrombótica, no todos hacen la respuesta exagerada macrofágica y no todos necesitan que bloqueemos justamente esta respuesta inmune. Por eso no proponemos para nada el uso masivo general de corticoides, porque obviamente por sentido común estamos ante una infección viral. Pero sí en aquellos pacientes en los cuales se dispara esta cascada de citoquinas, donde va a terminar el paciente muriendo por la respuesta inmunológica y no por la acción directa del virus. O sea que en los pacientes que cumplen criterios de RITAC sí es importante la administración del anticoagulante y el corticoide, pero en esos pacientes, no en forma universal. Rubén, por una cuestión de tiempo, vamos a ir cerrando. ¿Tenés alguna otra pregunta o comentario? No, Juan Pablo, nada más que en el uso para las colegas que están aquí en Paraguay también, el manejo de los pacientes que vienen ya con una anticoagulación, ya sea por una fibrilación auricular, valvulopatías. Entonces, la conducta en estos pacientes, mantener la anticoagulación plenamente, o pasarlo a heparina bajo peso molecular por una eventual internación o complicación. ¿Qué conducta están teniendo ustedes ahí? Bueno, la verdad es que en Argentina, afortunadamente, podemos decir que no somos un país con experiencia. No sé si será la política de cuarentena, espero que haya sido eso, pero el número de casos graves que tenemos es muy bajo. Entonces podemos hablar mucho de la información que viene a nivel internacional. La recomendación y lo que estamos haciendo aquí con nuestros casos es mantener la anticoagulación en los casos leves con el anticoagulante que venían. Cuando los pacientes ya son casos moderados o severos, los sacamos de la anticoagulación oral con antagonistas de la vitamina K y los pasamos a ceparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes directos, como mostrábamos recién de acuerdo al algoritmo. En general, lo que ha pasado también en Argentina es que muchísimos pacientes frente a la cuarentena y la imposibilidad de hacerse controles ya han pasado desde el primer momento de antagonistas de la vitamina K anticoagulantes directos, así que
Un poco esa sería la idea, y siempre balanceando riesgos y beneficios de acuerdo al motivo por el cual se indicó la anticoagulación. Si es por una prótesis mecánica sería una situación, o por una FA con un CHA+DS bajo sería el otro extremo. La verdad que para mí ha sido, Rubén, un placer compartir esta co-conducción, y con Mauricio también. Uno se podría quedar mucho más tiempo charlando de esto. Queremos ser correctos y terminar en horario para que cada uno pueda seguir haciendo sus cosas. También le agradecemos al Laboratorio Megalabs, a la Sociedad Paraguaya de Cardiología y a todos los colegas de los países que nos estuvieron escuchando. Mauricio, muchas gracias de nuevo por esta presentación y por seguir aprendiendo de tus investigaciones, y de mi parte los saludo hasta la próxima webinar, que espero que sea muy pronto. Bueno, muchas gracias también, para mí un placer. Chau Rubén, hasta luego, nos vemos también. Juan Pablo, muchísimas gracias. Mauricio, un abrazo, y estaremos en contacto en cualquier momento para seguir avanzando en este tema de la lucha contra el COVID. Éxitos a ustedes en sus funciones ahí, y un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego.